Bueno, a continuación vamos a revisar el derecho de representación, el derecho de transmisión y el paralelo. En primer lugar, vamos a ver el derecho de transmisión, que es el primero que se encuentra regulado en el artículo 957 del Código Civil, y nos dice: es la facultad que tiene el heredero de una persona cuya herencia ha aceptado para sucederle en todos sus derechos y obligaciones, herencias y legados que se le hayan deferido o que hayan sido deferidas, y sobre los cuales no se pronunció si aceptaba o repudiaba antes de fallecer. Entonces, ¿en qué caso ocurre esto? Solamente en el caso de si el asignatario fallece sin manifestar su voluntad respecto de si acepta o repudia la asignación. Esto no ocurre cuando acepta y luego fallece o cuando repudia y luego fallece. Solamente aplica cuando fallece sin haber aceptado o repudiado la asignación, o sea, sin manifestar su voluntad, falleció. En este caso, el asignatario transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar la asignación. No transmite la asignación propiamente tal, sino que transmite la facultad de aceptar o repudiar la herencia deferida, siempre y cuando los herederos acepten la herencia del causante. Solo en ese caso va a tener lugar el derecho de transmisión. Decíamos que si acepta y después fallece, o repudia y después fallece, no opera. En el caso de que acepte y después fallece, se transmite la asignación derechamente, conforme a las reglas generales. Si repudia y después fallece, nada transmite porque la asignación no ingresó a su patrimonio. Y en este caso, transmite la facultad de aceptar o repudiar. En cuanto al campo de aplicación del derecho de transmisión, aplica a ambas sucesiones, la testada y la intestada, principalmente porque la ley no distingue. Aplica también tanto a herencias como a legados. Y en tercer lugar, el adquirente debe ser siempre heredero. El que adquiere la herencia o legado debe ser siempre heredero, bajo el fundamento de que el derecho de transmisión implica que se adquiere el derecho de aceptar o repudiar la asignación, entendiendo por esta una universalidad. O sea, es la universalidad la que traspasa o la que pasa a los herederos, no a los legatarios. Porque ya sabemos que a los legatarios no se le transmiten universalidades, sino que singularidades, cosas determinadas. En cuanto a los sujetos que intervienen, estos son tres: el primer causante, el transmitente o transmisor, y el adquirente, heredero del transmitente o transmitido. En el caso del primer causante, este es quien instituyó un legado o dejó una herencia, respecto de los cuales el asignatario no alcanzó a pronunciarse. O sea, el primer causante es quien fallece dando origen a la sucesión. Posteriormente, el transmitente o transmisor es quien muere sin haber aceptado o repudiado la herencia que le dejó el primer causante. O dicho de otra forma, el transmitente o transmisor es a quien el causante dejó la herencia o legado y falleció sin haberse pronunciado en orden a aceptar o repudiar la asignación, que recordemos puede ser herencia o legado. Bueno, y el adquirente, heredero del transmitente o transmitido, es a quien pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación, pero en este caso debe ser heredero, porque lo que recibe es la facultad de aceptar o repudiar. Y en este caso, lo que recibe es una universalidad jurídica. Entonces hay algunos requisitos para que opere: que el transmitente sea asignatario, heredero o legatario del primer causante. En segundo lugar, que el transmitente fallezca sin aceptar ni repudiar.
En tercer lugar, que el transmitido sea heredero del transmitente. En cuarto lugar, el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente y aceptando tendrá la facultad para aceptar o repudiar la del primer causante. Y en quinto lugar, que los derechos a la sucesión no hayan prescrito. Entonces, si lo distribuimos de otra forma, debemos distinguir que hay requisitos que deben concurrir para el transmitente o transmisor y hay otros que deben concurrir en el adquirente o transmitido. En caso del transmitente o transmisor, este debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación deferida del primer causante. En segundo lugar, debe ser heredero o legatario del primer causante. En tercer lugar, su derecho en la sucesión no debe haber prescrito, porque en tal caso nada transmite. Y en cuarto lugar, debe haber sido digno y capaz de suceder al primer causante. Por parte del adquirente o transmitido, este debe ser siempre heredero. Debe haber aceptado la herencia del transmitente o transmisor y debe ser digno y capaz de suceder al transmitente o transmisor. Por otra parte, tenemos el derecho de representación. El derecho de representación está regulado en el artículo 984. En primer lugar, nos dice cómo se sucede en la sucesión intestada. Se sucede ab intestato, ya sea por derecho personal, ya por derecho de representación. Entonces, en la sucesión ab intestato se sucede de dos maneras, personalmente o representados. Frente a esto, sabemos que el derecho de representación es una forma indirecta de suceder. En cuanto al concepto, seguimos en el artículo 984, pero en el inciso segundo nos dice que la representación es una ficción legal en que se supone que la persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste no pudiese o no quisiese suceder. En otras palabras, el derecho de representación significa suceder en el lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndole en virtud de una autorización legal. Ya sabemos entonces que hay dos formas de suceder en la sucesión intestada. Por derecho personal implica que se sucede personalmente, o sea, se atiende directamente a la persona del heredero. Pero por representación ocurre otra cosa. Se sucede ocupando el lugar de otra persona, reemplazándola o sustituyéndola en el lugar que ésta ha dejado. Bueno, y en cuanto a la ficción legal, es importante destacar que ésta se refiere a que el representante ocupa el lugar jurídico del representado. Entonces, por representación se resuelve la problemática que se presenta cuando un asignatario falta. Se suple la falta de asignatarios por los hijos de estos, o por su descendencia en este caso. Luego, el artículo 985 nos dice: los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por partes iguales la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. Es decir, los representantes, sea cual sea el número de ellos, toman la porción que le correspondería al representado y esta porción se divide en partes iguales. Cabe destacar que los que no suceden por representación suceden por cabeza. Esto es, que las personas toman por partes iguales la porción a que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. Por ejemplo,
En el caso de los hijos, sabemos que son todos llamados por partes iguales, pero en el caso de los hermanos o de los colaterales hay una diferencia en cuanto a que los de doble conjunción reciben el doble de porción que aquellos de simple conjunción. En cuanto a las personas que intervienen en el derecho de representación, estas son el primer causante, el representado y el representante, siendo el primer causante la persona en cuya herencia se sucede, el representado es quien no quiere o no puede suceder, y el representante es el descendiente del representado que ocupa el lugar de éste para suceder al causante. El representante siempre debe ser un descendiente del representado. Ahora vamos a revisar los requisitos. Estos son: debe tratarse de una sucesión intestada, debe faltar el representado, el representante debe ser descendiente del representado, el representante debe ser capaz y digno de suceder al primer causante, y se requiere además que el representante sea pariente del representado y del causante. Ya, entonces ahora vamos a revisar con detención los requisitos. Decíamos que se debe tratar de una sucesión intestada. Ya sabemos que en el artículo 984 dice que se sucede ab intestato, ya sea por derecho personal, ya por derecho de representación. Entonces ya sabemos que según el artículo 984 se sucede por representación en la sucesión intestada, pero excepcionalmente podría operar en la sucesión testada, lo cual ocurrirá solo en dos casos: en las legítimas, respecto a la representación dentro de los legitimarios, y en las asignaciones testamentarias dejadas indeterminadamente a parientes. Ya, entonces decíamos que por excepción puede aplicar el derecho de representación en la sucesión testada, y esto es en las legítimas y en las asignaciones testamentarias dejadas indeterminadamente a parientes. En cuanto a las legítimas, sabemos que rigen las normas de la sucesión intestada, por ende aplica el derecho de representación. El artículo 1183 por su parte señala que los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Por ende, si hay testamento y si el testador asigna en la legítima un legitimario y éste falta, se aplican las normas de la sucesión intestada, donde rige el derecho de representación. En concreto, si hay un testamento y por testamento se mencionan a los legitimarios, aun cuando haya testamento, si falta el legitimario, se aplica la sucesión intestada y este derecho pasa a sus descendientes. Y ahí la segunda excepción aplica en las asignaciones testamentarias dejadas indeterminadamente a parientes. En este caso, la ley interpreta su voluntad, la del testador, y aplica los órdenes sucesorios. Por consiguiente, opera el derecho de representación. Aquí, pese al otorgamiento de un testamento, la voluntad es tan genérica y poco definida que la ley aplica las normas de sucesión intestada, donde tiene cabida el derecho de representación. En este caso, se va a entender hecha a los consanguíneos de grados más próximos según las reglas de la sucesión intestada. Ya, el segundo requisito es que falte el representado, y sabemos que va a faltar porque no quiere o porque no puede suceder. ¿Cuándo no quiere? Cuando repudie la herencia. ¿Cuándo no puede? Por haber fallecido antes que el causante, o si encontrándose vivo es incapaz, indigno de suceder o desheredado. Tercer requisito: el representante debe ser descendiente del representado. Solo opera en la descendencia, no en la ascendencia. El artículo 986 nos dice: hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de los hermanos,
decimos entonces que la representación aplica en los hijos y en los sobrinos. Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación. Cuarto requisito: el representante debe ser capaz y digno de suceder al primer causante. Como la representación es una sucesión indirecta en estricto rigor, pero por una ficción legal, se mira como si estuviera sucediendo directamente. Ojo que la capacidad y la dignidad del representante respecto del primer causante no son necesarias respecto del representado, lógicamente. ¿Por qué? Porque si el representado es indigno o incapaz de suceder, este derecho se transmite a su descendencia. Entonces, el artículo 987 nos dice: se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. En quinto lugar, como requisito, tenemos que el representante sea pariente del representado y del causante. Este parentesco ocurre tanto en la descendencia directa del difunto o en la descendencia de los hermanos del difunto. En la descendencia directa del difunto hablamos, por ejemplo, que si falta el padre, lo representa el hijo, teniendo el lazo familiar presente. Si no hay descendencia, no hay derecho de representación. Y respecto de la descendencia de los hermanos del difunto, ejemplo, el sobrino representará al hermano que falte y concurre en la herencia con sus tíos. Ya, y si el profesor pregunta, ¿cómo se sucede por representación o cómo se puede suceder por representación? Hay que responder: conforme al artículo 985, se suceden por representación siempre por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los representantes o descendientes, toman entre todos y por partes iguales la porción que hubiera cabido al representado. Ojo que los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la ley establezca otra división diferente. ¿Por qué ocurre esto? Por una ficción legal, el representante tiene el lugar y el grado de parentesco y derechos hereditarios del representado. Esto implica que el derecho de representación no emana del representado, sino que de una ficción legal. Por consiguiente, la herencia del representado indigno no pasa con ese vicio. Además, el representante debe ser capaz y digno respecto del causante de cuya herencia se trata. Y ojo que se puede siempre representar a la persona cuya herencia ya fue repudiada. Para finalizar, en cuanto al artículo 987, este nos dice que se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, indigno, desheredado y al que repudió la herencia del difunto. Ya sabemos entonces que la causal de indignidad no pasa a la persona del representante. Y en cuanto a los efectos de la representación, es decir, los derechos y obligaciones que nacen de la representación. En primer lugar, como el representante ocupa el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios del representado, éste no puede adquirir más derechos que los que le correspondían al representado. Y esto trae como consecuencia que en el derecho de representación se sucede por estirpe, o sea que toman la porción todos y por partes iguales que le correspondía al representado. En segundo lugar, el representante adquiere este derecho por ley, o sea, por una ficción legal, por lo que no se traspasa la indignidad del representado, sino que es el representante quien debe ser capaz y digno de suceder al causante,
ya que es a él a quien sucede, no al representado. Y en cuanto al representante, este paga el mismo impuesto que le correspondería pagar al representado. Esos son los efectos. Posteriormente, en el siguiente video vamos a ver el paralelo de el derecho de transmisión y el derecho de representación, que eso se lo tienen que saber de memoria porque ya dijeron que es pregunta de prueba.